Bienvenidos a nuestro podcast de AMPI Guadalajara. El día de hoy estoy con una gran persona y sobre todo alguien muy profesional. Estoy con la maestra Gaby García Curiel. Es la primer mujer presidenta del Colegio de Evaluadores, que es algo que se debe de destacar. Y Gaby, pues muchas gracias por estar aquí el día de hoy en nuestro podcast. Preguntarte qué se siente ser la primera mujer presidente de el Colegio de Evaluadores. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación, Jaciel, que AMPI la siento siempre como mi casa también, porque también soy afiliado a AMPI. Y bueno, realmente, ¿qué se siente? Una gran responsabilidad. Creo que hoy, más allá del género, siempre el ejercer un liderazgo de un organismo de profesionales, y digo, lo comparto contigo, es una gran responsabilidad y al ser la primera, creo que es una doble responsabilidad, porque hay que dejar también el papel de la mujer profesional siempre, pues, muy en alto, ¿no? Claro. Entonces, un reto, pero también es una pasión y es algo que me encanta, y estoy muy contenta de esta responsabilidad asumida. Gracias de nuevo. Es todo un reto, como dices, doble responsabilidad. Y preguntarte para el público en general que nos puede estar viendo es, ¿qué es lo que hace el Colegio de Evaluadores para empezar? Voy a hablar siempre de similitudes con el AMPI, ¿no? El papel principal, además de agrupar, es capacitar, mantener actualizado a todos nuestros afiliados. En este caso, los evaluadores, constantemente tenemos que tener una capacitación, una actualización, estar acreditando horas para poder obtener nuestros registros en los diferentes ámbitos y campos donde la evaluación es demandada, ¿no? Entonces, el papel principal es capacitar y mantener actualizado. Como otros de nuestros objetivos, sin duda, pues es mantener también un contacto, una relación cercana con instituciones, con agrupaciones, con autoridades, ¿no? Y participar, ya sea aportando o simplemente conociendo, y poniendo a veces, ¿por qué no?, altos o a veces impulsar diversas normatividades que se puedan dar alrededor de nuestro giro, tanto en el ámbito estatal como en el ámbito nacional. De acuerdo. Y, por ejemplo, en lo particular, ¿cuál es la función de un evaluador? ¿Qué es lo que hace? Porque me preguntan mucho, oye, es que los evaluadores solamente pueden evaluar un terreno, una casa, en general. ¿Qué es el espectro que puede tener un evaluador? El origen y prácticamente el papel en donde se encasilla siempre un valuador es valuar terrenos, casa, el valuador inmobiliario, pero realmente los campos de la evaluación es amplísimo, van desde la evaluación de inmobiliaria, la evaluación de intangibles, la evaluación de obras de arte, de equipo de transporte, de activos financieros, ¿no? El campo de la evaluación es muy amplio y sin duda hay que especializarse también dentro del campo de la evaluación en las diferentes, especialidades, ¿no? De Valga la hecho, redundancia. justo es lo que te iba a preguntar, o sea, ¿qué es lo que estudia un evaluador? Para ser un evaluador, no es Sí, como que escuché muchos niños que de chiquitos digan, yo quiero ser evaluador, o sea, ¿cómo llegas a ser evaluador? ¿Qué se tiene que estudiar? sí. Primero que nada, un posgrado, que puede ser una especialidad o una maestría, y después de ahí hay que especializarse en el área que de tu preferencia evaluar, ¿no? Por ejemplo, puedes estudiar ingeniero, arquitecto, financiero, agropecuario, no sé, cualquier, carrera, pero debes de cursar un posgrado para poder ser un evaluador. Un posgrado, estamos hablando de por lo menos una especialidad o una maestría, ¿no? Han surgido también ya, mayores grados en la evaluación, por ejemplo, ya existen los doctorados en evaluación. Órale. Tu servidora tiene, ya, estoy a punto de concluir mi tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? Felicidades, qué Gracias. padre. Y bueno, cada vez hay que mantenerse actualizado en estándares internacionales. Algo muy importante es que la evaluación está regulada en los diferentes campos, pero sobre todo a nivel internacional ya hay estándares en los que la tendencia es al cumplimiento también de esos estándares, ¿no? Todo esto requiere, pues,
conocimiento, actualización constante y participación también activa entre si la norma está o no está ajustada, o hay que irla actualizando también, las diferentes normas. Órale, no, es que sí, creo que creemos que el evaluador es nada más una persona que va a ir a su opinión y ya tenemos un precio de algo, pero se necesita todo un estudio detrás, una gran preparación. Y la realidad es que pues ahora en el tema inmobiliario vemos muchas personas que de repente se despiertan un día y dicen, oye, quiero ser asesor inmobiliario, ¿no? Y están emitiendo opiniones de valor de inmuebles que ni siquiera saben qué precio, pero por agarrar una propiedad, decir, ¿sabes qué? Yo como asesor ya tengo inmuebles en mi portafolio y los voy a publicar en todos lados. Empiezan a decir que sí, las propiedades valen tanto, o incluso el cliente le dicen: "¿Sabes qué? Yo sé que mi casa vale 10 millones de pesos, pero le voy a decir al asesor que vale 15 a ver si pega y a ver si me la publica en eso". Y ahorita muchos inexpertos, sobre todo aquí en Jalisco, que todavía no tenemos una ley inmobiliaria el día de hoy, obligatoria, vemos mucho estos inexpertos. ¿A ustedes como evaluadores les afecta esta situación también? Sí, sin duda, creo que, em, para mí no somos 2 gremios, realmente es un gremio, ¿no? En el ámbito inmobiliario, que tenemos que trabajar sobre la profesionalización siempre y la actualización constante. Yo creo que un profesional inmobiliario, y lo respeto y lo respetamos como gremio también en toda la extensión de la palabra, tiene el conocimiento y los mecanismos para la comercialización, la absorción del mercado de las propiedades y debe tener un conocimiento también para interpretar un avalúo, un documento y entender de lo que está hablando, ¿no? Pero sin duda, el campo de uno y de otro es altamente profesional y cada uno debe de tener un conocimiento total y una responsabilidad. Por ejemplo, hablabas tú de que no hay una ley todavía que esté puesta en marcha, ¿no? En el tema del profesional inmobiliario y la responsabilidad lleva incluso del mercado, no solo con un cliente en particular, sino la interpretación del mercado en general, que puede generar esto un daño, ¿no? Un daño en el mercado, un daño patrimonial también, un daño empresarial si no se ejerce su papel con responsabilidad, con ética y con profesionalismo, con formación constante, ¿no? Un profesional inmobiliario debe conocer, pues, ¿qué te digo? De todo, ¿no? De leyes, pero, Sí. por ejemplo, si estamos hablando de leyes, pues también tiene que tener el acompañamiento de un abogado, de un notario, ¿no? Eh, no significa que lo pueda hacer todo el papel, sí debe conocer todo, pero debe ir acompañado de cada uno de estos profesionales. En el caso de los valuadores, la interpretación del valor corresponde efectivamente al valuador, ¿no? La interpretación del mercado, ¿no? La, el soporte real del valor no es lo mismo y se ha dado mucho, ¿no? El tema de una opinión de valor, porque al final una opinión de valor es una interpretación somera del mercado general sin la particularidad del inmueble. Entonces es muy importante siempre eh, la toma de decisiones fundamentada y ese fundamento lo da el avalúo, ¿no? El avalúo que trae toda una trazabilidad del porqué de ese valor, es decir, no solamente reporta un número, ¿no? Trae el soporte del porqué de ese número, ¿no? En cuanto a características, en cuanto a la comparación con el resto de las propiedades similares que puede haber en el mercado, ¿no? Entonces, yo creo que un buen profesional inmobiliario sabe que para darle una atención debida, correcta a su cliente, debe ir acompañada de un soporte y eso se lo da el avalúo, un avalúo Sí, sí, sí. profesional. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que, por ejemplo, aquí en Jalisco sí tenemos una ley inmobiliaria, pero lamentablemente al día de hoy, puedo hablar a junio del 2026, no es obligatoria. Cualquier persona puede ser asesor inmobiliario. Y hay muchos otros estados donde sí es obligatoria. Por ejemplo,
En Mérida, Yucatán, tengo amigos de allá que me dicen: "Oye, es que acá ya es un tema que es obligatorio, incluso estamos trabajando para que, el notario le pida al asesor su cédula y la pongan en la escritura". Por ejemplo, también en Quintana Roo, me dicen en toda la zona de Tulum, Playa del Carmen, Cancún, que también es obligatorio. Entonces, de repente ahí se me hace un poquito, incongruente por parte del gobierno, que en lugares donde hay mucha inversión extranjera sí cuiden mucho a los extranjeros. Y aquí en Jalisco, por ejemplo, pues que lo dejen como opcional. Entonces, es un tema bien importante lo que estás mencionando en el tema de profesionalizarnos ambas asociaciones. Sin embargo, yo creo que sí tenemos que darle ahí un jaloncito de orejas al gobierno aquí en Jalisco de a ver qué nos falta para que esto sea obligatorio. Y también yo creo que esta ley puede abarcar toda la parte de la evaluación, Sí. porque como bien mencionas, yo creo que muchas personas que están emitiendo esta opinión de valor nos puede afectar en temas de especulaciones en precios. Y ahorita, no sé si has visto en las últimas notas que Zapopan ya es el municipio más caro de todo México, que Guadalajara está impagable. ¿Qué opinas de todo este punto que los números están diciendo que están por los cielos? El otro día incluso vi que las casas promedio están en 55 millones en Zapopan y yo dije, ¿cómo? ¿Promedio? O sea, ni siquiera las más caras, promedio. Hay mucha desinformación. Exacto. ¿Por qué no se toma en cuenta la opinión del colegio de evaluadores? ¿Y ustedes qué opinión tienen respecto a todo este tema de la especulación en precios? ¿Qué está pasando desde su punto de vista? Claro, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? La especulación y la desinformación. Creo que todos tenemos que contribuir con investigar realmente si un dato que estamos viendo publicado es o no es real, qué soporte tiene, qué fuente es quien emite ese, porque el solo el rumor hace y daña el mercado, ¿no? Creo que cuando vas a tomar decisiones patrimoniales importantes, no debes hacerlo solo con de oídas, ¿no? O con una página de internet que te está ofreciendo una opinión de valor gratuita o con un costo, ¿no? Creo que lo más importante es cuando está en juego tu patrimonio, el tomar una decisión debe ir totalmente sustentada y no solo con lo que escuches o con lo que te dijo el vecino que vendió o que el asesor que te dice yo te lo puedo vender. El asesor habló de un asesor que no esté debidamente formado, ¿no? Están todos los caminos para informar, digo, de parte del Colegio de Evaluadores también, a lo mejor no hemos tenido esa transmisión de información, porque bueno, pues también apenas estamos entrando en toda esta transformación digital. En breve también te estamos formando un podcast, en breve estaremos dando mayor información de lo cómo vemos el movimiento inmobiliario y las zonas en donde consideramos se está especulando, ¿no? Con el valor, en donde podemos dar algunas guías de valor, ¿no? Creo que poco a poco estamos en general, el público dando más información y estando más informado, ¿no? Como actor. Podemos contribuir con un granito, como ahorita lo está también haciendo AMPI, con informar con datos duros, ¿no? Con transacciones efectivamente realizadas y nosotros en general también aportar datos de valor, ¿no? Tenemos un proyecto también en breve de estar publicando las opiniones de valor, pero no una opinión de valor como tal, sino de colonias, de puntos importantes de Guadalajara, solo como un marco de referencia. Okey, sí, para tener un poquito más claro, a lo mejor cuánto cuesta el metro cuadrado en tal colonia, cuánto cuesta el precio en tal municipio, porque eso nos lo preguntan muchísimo. Oye, es que ya en la zona de Andares, aquí en Guadalajara, el precio por metro cuadrado está por los cielos. Eso significa que está en Zapopan igual. Entonces, hay mucha desinformación y como tú bien mencionas, me ha tocado mucho el tema donde: "Ay, es que mi vecino vendió en tanto, yo voy a poner en tanto". O si la casa de enfrente está poniendo un tanto, yo le empiezo a incrementar el valor. ¿Qué pasa? ¿En qué se debe de fijar la gente? Porque he escuchado ahí, pues, por ejemplo, el tema de los usos de suelo, ¿no? Creo que puede variar de la casa de enfrente que está en una calle a la que está en avenida. ¿Qué tanto puede variar un precio, por ejemplo, ahí? Todo, todo. O sea, no es posible que simplemente como
tú posible vendedor de un inmueble, hablo tú con una persona que vaya a vender su casa o lo que sea, tú así nada más le pongas un precio, porque no, o puedes estar perdiendo o puedes estar fuera de mercado porque no conoces efectivamente la eficiencia que puede tener tu terreno. Eficiencia hablo de la cantidad de superficie que puedes tener tú como una construcción en un terreno, en fin, toda la normatividad. Es por eso que la recomendación es acudir con profesionales, tanto inmobiliarios como en la evaluación, porque si no puedes sufrir un daño a tu propiedad o puedes estar fuera de mercado y estar ahí quemando tu propiedad inútilmente durante meses, ¿no? O años quizá. Entonces, el énfasis es recurrir con profesionales, tanto inmobiliarios como en temas de evaluación, que somos los que verdaderamente conocemos lo que vale una propiedad, sustentamos el valor y entonces puede ser, oye, lo puedes vender con un crédito bancario a tu prospecto, sí o no, que si estás especulando, tampoco le van a prestar sobre ese valor. Y se hace toda una cadena de pues, que repercute en el mercado inmobiliario, ¿no? Me tocó ver hace poco que estaba con una clienta que quería vender una casa en la colonia americana Ujú, y me comentaba, oye, es que yo quiero 10 millones de pesos por mi casa. Y yo le dije, ¿de dónde sacas el valor? Es que yo la compré hace 2 años y la compré justamente en 10 millones de pesos. Yo sé que las propiedades suben cada año y la realidad es que pues me urge la lana por un tema personal. Y dije, ok, a ver, déjame revisar amalúos, etcétera. Para hacer el cuento corto, nos dimos cuenta que ella hace 2 años la había comprado a sobreprecio, que la casa al día de hoy costaba 8 millones, pero por no acercarse con un valuador, por no acercarse con un profesional inmobiliario, la compró a sobreprecio dos mm, años antes, mm, porque su supuesto asesor inmobiliario era una persona que eh, realmente no estaba ni acreditado, certificado, no tenía conocimientos y tenía 2 meses de haberse hecho asesor. Entonces dijo, esta es una super oportunidad, ella confió y al final de cuentas la compró en sobreprecio. Entonces ahora, en el 2026, ni siquiera podemos venderle al precio que ella compró hace 2 años. No sé si les pasan a ustedes situaciones de este tipo donde por no asesorarse puedes perder, en este caso, hasta 2 millones de pesos. ¿Te ha pasado alguna situación así a ti? sí, claro, muchas veces la gente compra o solamente por el gusto y la emoción de comprar y sentir que compraste en una oportunidad mal asesorado y todo, y más se da con operaciones pues cuando fueron contado, ¿no? Que no hubo ni siquiera un avalúo, un crédito bancario o algo que te pudiera de alguna manera mitigar esa decisión del riesgo, ¿no? Que lo compraron con una opinión de valor, nada más, ¿no? Se debe de acotar el uso que tiene cada uno de esos, pues, herramientas que hay y entonces acotar el riesgo que quieres correr, ¿no? Pero sí, yo he visto operaciones que dices, oye, lo compré, mira, aquí trae un avalúo, algo que no es un avalúo, ¿no? Un avalúo tiene una definición por ley que es ¿Cómo y cómo tiene identificas que un estar avalúo, hecho, ¿no? por ejemplo, a Un, diferencia un de un avalúo, avalúo? para empezar, tiene que estar hecho por un valuador. Debe de traer ahí una cédula profesional de evaluador, ¿no? Muchas veces vemos, no sé, avalúos hechos por un arquitecto, un ingeniero, pero que no es evaluador. Significa que, bueno, pues habría que analizar si realmente, pero no tendría la fuerza o el carácter de ser un avalúo si no está hecho por una cédula de evaluador, ¿no? Entonces, el evaluador es el documento que viene firmado por el evaluador y abajo tiene que decir cédula de tal perito evaluador. Valuador, exactamente, Ok. ¿sí? Eso. Luego, tiene que cumplir la metodología mínima que debe contener un avalúo, al menos dos enfoques de valor, el físico y el comercial. El de rentas de pronto puede o no aplicar dependiendo el inmueble y el uso a propósito del avalúo, ¿no? Pero debe de cumplir con eso y bueno, estar sustentado con el análisis de mercado que trae ahí, la homologación de esas ofertas, ¿no? Y la descripción plena del inmueble, de sus características, ¿sí? Y contar con el sustento como el documental, como con qué bases se tomaron las superficies,
ahí debe de venir si fueron la fuente de escrituras, si solamente de un plano, eso le da la fuerza también y el sustento a lo que estás valuando, no le inventaste superficies. Digo, yo he visto avalúos de pronto que traen superficies incorrectas, sobre todo de construcción, ¿no? Incorrectas. Entonces, ¿con qué base se hizo esto? No, pues con base en un levantamiento de quién, del propio evaluador, bueno, está asumiendo esa responsabilidad, o viene de la escritura, o viene de un recibo predial, no sé. Entonces, son aspectos muy importantes que sé que AMPI perfectamente capacita también para conocer lo que es un avalúo Y, por profesional. ejemplo, ¿qué pasa, Gaby, cuando en el avalúo hacemos un análisis de mercado, pero cuando empiezas a ver que todo el mercado de repente está especulando? Entonces, ahí, ¿cuál es el reto para el evaluador? O sea, ¿cómo le hace? ¿En qué se basan para poder decir, sabes qué? Es que aunque todo el mercado está muy alto, el valor real es este. Sí, bueno, allí la validación de la oferta es algo importantísimo, ¿no? Eso también va con base en la experiencia. No es solo ver las publicaciones, es saber, un evaluador con su experiencia sabe cuánto vale algo, ¿no? Al momento. Pero hay que sustentar ese valor. Y entonces, sabes, oye, esta oferta, ¿no? De pronto hay publicaciones hasta fraudulentas o Ujú. publicaciones que vienen, por ejemplo, de un remate, que no es lo mismo porque no está expuesto a un mercado natural cuando viene una oferta de un remate. En fin, digo, eh, la experiencia de un valuador es un aspecto fundamental para saber que un avalúo es confiable, ¿no? Y vienen ahí también, pues también hay certificaciones, también hay registros con los que debe de contar un valedor. Si tú vas a decir, bueno, en esto con un crédito bancario, bueno, el valuador debe tener un registro ante Sociedad Hipotecaria Federal, ¿no? Si vas a hacer un avalúo para un tema de un litigio de una herencia, bueno, el valor tiene que estar acreditado con su registro en el Consejo de la Judicatura. Hay una serie de variantes ahí que se deben de cumplir para saber qué metodología es perfectamente correcta para ese propósito de la evaluación. Ok, y por ejemplo, si una persona quiere contratar un evaluador que va a vender su propiedad, ¿no? Y a lo mejor dice, es que si la pongo muy cara, pues se va a quedar ahí años. O si no consulta un valuador, puede que la dé más barata y pierda cientos de miles de pesos, millones de pesos. Todo esto se podría ahorrar si sacara un avalúo desde un principio con un perito evaluador certificado. ¿Qué rangos de precios, para darnos una idea, cuesta un avalúo en una propiedad promedio aquí en la zona metropolitana de Guadalajara? O sea, estamos hablando que un avalúo te puede costar 20, 30, 100,000, 200,000 pesos, 10,000 pesos, no tenemos idea cuánto pudiera ser para que la Sí. gente pueda comprender, invirtiendo me ahorro miles de problemas. Sí, bueno, mira, no es que podamos dar un precio promedio porque cada propiedad tiene sus particularidades, ¿no? Pero creo que, no sé, por decirte, una casa de 2 millones de pesos, bueno, pues a lo mejor el avalúo te va a costar entre 4 y 5 mil pesos, un avalúo, ¿no? No, es Creo que que vale la creyendo, pena, sí, ¿no? totalmente. El riesgo, ¿no? Entre que pierda 500,000 pesos o Sí. gaste 4,000, 5,000 pesos en mi propiedad de 2 millones, ¿no? Pero creo que lo más importante también siempre es acercarse, ¿no? Pues cotizarlo. Hay mucha gente que ni siquiera se acerca, ¿no? Y ve que una opinión de valor a lo mejor te puede costar he visto por ahí desde 138 pesos o 500 pesos, cosas totalmente absurdas que sabes que es ilógico poner tu patrimonio en ese nivel, ¿no? En ese nivel de riesgo. Algo que me faltó comentarte y no quiero omitirlo es, también es muy importante que el evaluador esté colegiado. Hay también, ¿no? Valores que no pertenecen a ningún colegio y eso qué te dice, bueno, pues seguramente no esté debidamente actualizado, debidamente capacitado. Entonces, es muy importante también saber que está colegiado, ¿Cómo sabemos que un valuador está colegiado? pidiéndole su credencial de colegio o Okey. su carta de colegio, ¿no?
En el caso del Gibajal ya tenemos implementado un QR donde lo consultas fácilmente si está o no en el colegio. Sí, es que si ya vas a gastar en un avalúo, la verdad es que, pues, consigue que sea un perito evaluador certificado, que sí tenga su cédula de evaluación, que también esté colegiado, que te pueda Exacto. mostrar una credencial que está en el colegio de evaluadores. Creo que esos puntos son muy importantes que muchas veces, pues, la gente no sabe, y si ya vas a pagar un avalúo, pues, que sea con el correcto, ¿no crees? Exactamente, así es, así es. Y, por Mm, ejemplo, el otro día que fui a ver un predio que estaba allá en medio de la montaña y todo, dije: "Con lo que a veces pasamos los evaluadores y sí. los asesores, y la gente a veces no sabe". Con la inseguridad de nuestro país, ¿te ha tocado alguna anécdota o has sabido de algún, colega evaluador que se haya metido en algún lugar complicado de temas de inseguridad, o a qué se expone de repente un evaluador que a veces Sí. no dimensionamos? Te voy a platicar brevemente una experiencia personal, ¿no? Y esa es una norma que tenemos ya también en el caso de mi oficina, ¿no? Em, Anteriormente podríamos aceptar que alguien te diera las llaves para que tú vayas a ver la casa como evaluador. Estás sola, puedes ir, ¿no? Te doy las llaves. A mí me pasó, me contratan para hacer un avalúo y me dicen, bueno, allí te vemos en tal domicilio, ¿no? Te lo van a abrir. Entonces, me dicen, después me llaman y dicen, ¿sabes qué? La casa está abierta, ve a la hora que quieras, ¿no? Esto sucedió, es una colonia, digamos, de interés social, ¿no? Entonces, me pasó hace como unos 10 años, no reciente, ¿no? Llego yo, efectivamente estaba abierta, abro, entro, cuando doy 3 pasos, escucho unos quejidos, volteo inmediatamente, debajo de la escalera había alguien, eh, amarrado o secuestrado, ¿no? No puede Me ser. salí inmediato, ¿no? La verdad fue un caso terrible para mí, nunca más, ¿no? A partir de ahí, que uno para poder hacer una visita de inspección, tenemos que ir acompañado o del asesor, o del propietario, o de alguien designado, ¿no? Y que sea, pues, parte conocido además, ¿no? Otra norma que tenemos también es, no vamos para que, allá te pago o allá te entrego la documentación, no. Un proceso correcto de evalúo entregas un expediente, el evaluador sabe a dónde va, con quién va, qué es lo que va a visitar, ¿no? Un anticipo por lo menos, y entonces vas. También he sabido últimamente llamadas en donde te dicen, oye, le pasó a varios compañeros, ¿no? Queremos evaluar un predio en X lado, ¿no? En Chapala. Ahí te vemos, ahí te entregamos copia de escrituras, ahí te entregamos plano y ahí te pagamos, ¿no? Y puede sonar un trabajo muy interesante, ¿no? Llegas y resulta que en ese momento ya están hablando a tus oficinas diciendo que es un secuestro express y demás, ¿no? Entonces, como norma y por salud de todos, hay que integrar un expediente, hay que dar un anticipo, hay que acudir con un valor profesional que además esté colegiado, ¿no? Y sabes que tanto el evaluador como el cliente, pues, van a estar en un ambiente de seguridad y haciendo su trabajo de manera profesional, ¿no? Entonces, sí, sí que se dan cosas, como en todos lados, ¿no? De inseguridad y hay que siempre cumplir, pues, las normas de la mejor manera, ¿no? Creo que a veces la gente no dimensiona, todo el trabajo que hay detrás del tema de el proceso de la compraventa de un inmueble, que estamos los asesores inmobiliarios acreditados, están los valuadores debidamente registrados, colegiados, y a veces se expone la gente con el tema de la inseguridad también de nuestro país, que tú como propietario quieras hacer todo directamente es todo Mm, un un riesgo. riesgo, seguro, exacto. Sí, sí, sí. Pues bueno, Gaby, te agradezco muchísimo el tiempo que estés aquí en tu casa, AMPI Guadalajara. La verdad es que muy interesante todo lo que nos platicas. Espero posteriormente seguir trabajando con el Colegio de Evaluadores, seguir generando esta sinergia y que la gente sepa la importancia de estar en un mundo profesional, bien asesorados tanto por la AMPI como el Colegio de Evaluadores. Muchísimas gracias por estar Muchísimas. aquí. Las gracias es de nuestra parte. Gracias por permitirnos también dar a conocer un poco del colegio y siempre cuenta con nosotros
buscamos los mismos objetivos de AMPI, un trato profesional hacia afuera, hacia nuestros clientes, hacia los asesores y hacia todo el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, Casiel. Y recuerden, para saber más del tema inmobiliario profesional, suscríbanse a nuestro canal, síganos en redes sociales y nos veremos en nuestro próximo podcast. Si quieres saber de más temas inmobiliarios con expertos de todo este sector, no olvides seguirnos y suscríbete a nuestro canal.